Queridos hermanos y hermanas, es un privilegio estar reunidos en torno a la palabra de Dios para reflexionar sobre la importancia de la oración y la fe en la restauración de los matrimonios. Sabemos que el camino matrimonial puede ser desafiante, y hay momentos en los que todo parece desmoronarse. Pero, así como Jesús transformó el agua en vino en las bodas de Caná, Él es capaz de transformar la relación más amarga en algo dulce y renovado. Nuestra fe es el fundamento sobre el cual debemos construir, y las Escrituras están llenas de ejemplos que nos inspiran a no rendirnos, sino a confiar en Dios para obrar milagros en nuestras vidas y en nuestros matrimonios. La Biblia es un testimonio vivo del poder restaurador de Dios. Desde el principio, vemos la intención de Dios para el matrimonio en la creación de Adán y Eva. En Génesis, capítulo 2, versículo 24, leemos: «Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Este es el modelo divino para el matrimonio. Una unión que refleja la imagen de Dios, siendo un testimonio de su amor incondicional. Sin embargo, sabemos que el pecado entró en el mundo y trajo consigo la ruptura y la división. Pero, incluso ante el pecado, Dios siempre ha ofrecido un camino de redención y restauración. Un ejemplo notable es el de Abraham y Sara. Enfrentaron desafíos en su matrimonio, incluida la infertilidad, que trajo dolor y duda. Sin embargo, Dios, en su fidelidad, prometió a Abraham que sería el padre de muchas naciones, como leemos en Génesis, capítulo 15, versículo 5. A pesar de la avanzada edad de Sara, Dios hizo lo imposible al bendecirlos con el nacimiento de Isaac, cumpliendo su promesa. Otro ejemplo poderoso de restauración y renovación en el matrimonio se encuentra en la historia de Oseas y Gomer. En el libro de Oseas, Dios instruye al profeta a casarse con Gomer, una mujer infiel, como un símbolo de la relación de Israel con Dios. A pesar de las traiciones de Gomer, Oseas fue llamado a amarla y buscarla repetidamente, reflejando el amor inmutable y restaurador de Dios por su pueblo. En Oseas, capítulo 3, versículo 1, leemos: «El Señor me dijo, ve y ama de nuevo a tu esposa, aunque ella te sea infiel, así como el Señor ama a los israelitas, aunque ellos adoren a otros dioses». Esta escritura nos enseña sobre el perdón, la paciencia y el compromiso inquebrantable necesarios para la restauración de un matrimonio. La oración es el medio por el cual nos conectamos directamente con Dios, y a través de ella, podemos interceder por nuestros matrimonios y nuestras familias. Jesús, en su vida terrenal, a menudo se retiraba para orar, mostrándonos la importancia de buscar la dirección y la fuerza de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, incluidos nuestros matrimonios. En Mateo, capítulo 26, versículo 41, Jesús aconseja a sus discípulos: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Este versículo nos recuerda que la oración nos ayuda a resistir las tentaciones y a mantener nuestros corazones y mentes enfocados en Dios. En muchos momentos de la Biblia, vemos cómo la oración trajo milagros y restauraciones. Un ejemplo es la historia de Ana, la esposa de Elcana. Ana era estéril y sufría por no poder darle hijos a su esposo. Sin embargo, oró fervientemente al Señor, derramando su corazón en súplicas, como se describe en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, e hizo voto, diciendo: «Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida». Dios escuchó la oración de Ana y le concedió un hijo, Samuel, quien llegó a ser un gran profeta en Israel. Al igual que Ana, también podemos clamar al Señor por nuestras necesidades, incluyendo la restauración de nuestros matrimonios. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Pablo nos anima: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Cuando llevamos nuestras preocupaciones y desafíos al Señor en oración, Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento y obra a nuestro favor, muchas veces de maneras que no podemos ver o comprender de inmediato. En el Nuevo Testamento, encontramos más ejemplos del poder de Dios para restaurar y renovar.
Uno de los milagros más impresionantes realizados por Jesús fue la resurrección de Lázaro, narrada en Juan, capítulo 11. Aunque Lázaro había estado muerto durante 4 días, Jesús declaró: «Lázaro, sal fuera». Juan 11:43, y Lázaro volvió a la vida. Este milagro nos muestra que no hay situación, por más desesperada que parezca, que esté fuera del alcance del poder restaurador de Dios. De la misma manera, podemos aplicar este principio a la restauración de los matrimonios. Incluso cuando una relación parece muerta y sin esperanza, Jesús puede traer nueva vida y renovar el amor y la unidad. Él es el Dios de lo imposible, y no hay nada que Él no pueda hacer por aquellos que confían en Él. Otro ejemplo notable es el de Zaqueo, el recaudador de impuestos que se encontró con Jesús y tuvo su vida completamente transformada. Zaqueo, conocido por su deshonestidad, fue tocado por la gracia de Dios y se comprometió a restaurar todo lo que había tomado injustamente de otros. En Lucas, capítulo 19, versículo 8, Zaqueo dijo: «Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado». Este es un ejemplo poderoso de cómo el encuentro con Cristo puede transformar corazones y llevar a la restauración de relaciones y reconciliación. La restauración de un matrimonio no es un proceso fácil ni instantáneo. Requiere tiempo, paciencia y una dependencia total de Dios. En el Salmo 127, versículo 1, leemos: «Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican». Este versículo nos recuerda que es Dios quien construye y sostiene el hogar. Por lo tanto, debemos buscar su guía y fuerza en cada paso del camino. El perdón es uno de los componentes más cruciales en la restauración de un matrimonio. Jesús nos enseñó sobre el perdón de manera clara y poderosa. En Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22, Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano. Jesús respondió: «No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Esto nos muestra que el perdón debe ser una práctica constante en nuestras vidas, especialmente en nuestros matrimonios. Además, en Efesios, capítulo 4, versículo 32, Pablo nos instruye: «Sed más bien bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Cuando practicamos el perdón en nuestras relaciones, permitimos que la gracia de Dios fluya a través de nosotros, trayendo sanidad y restauración. Otro aspecto importante en la restauración de un matrimonio es la renovación del compromiso. En Proverbios, capítulo 24, versículo 3, leemos: «Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará». Debemos buscar la sabiduría de Dios para entender cómo nutrir y fortalecer nuestro matrimonio. Esto incluye dedicar tiempo de calidad el uno al otro, comunicarse abiertamente y buscar soluciones juntos para los desafíos que surgen. La oración debe ser el fundamento de todo matrimonio cristiano. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Pablo nos exhorta a orar sin cesar. Esto significa que la oración debe ser una práctica constante en nuestras vidas, no solo en momentos de crisis, sino en todas las circunstancias. Cuando oramos, entregamos nuestras cargas al Señor y permitimos que Él obre en nuestras vidas. En 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, se nos anima a echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto incluye las preocupaciones y desafíos que enfrentamos en nuestros matrimonios. La oración también nos ayuda a alinear nuestras voluntades con la voluntad de Dios. En Mateo, capítulo 6, versículo 10, en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar: «Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra». Cuando buscamos la voluntad de Dios para nuestros matrimonios, Él nos guía en el camino de la restauración y renovación. Además, en Santiago, capítulo 5, versículo 16, leemos: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho». Este versículo destaca el poder de la oración intercesora, que es especialmente relevante para aquellos que están orando por la restauración de sus matrimonios. Cuando oramos unos por otros, somos instrumentos de la gracia de Dios,
permitiendo que Él obre de manera poderosa en nuestras vidas y en las vidas de aquellos por quienes oramos. Volviendo al Antiguo Testamento, encontramos más ejemplos del poder restaurador de Dios en situaciones que parecen no tener esperanza. Uno de los ejemplos más notables es la historia de Ruth y Booz. Ruth, una viuda moabita, decidió acompañar a su suegra Noemí de regreso a Belén después de la muerte de sus esposos. A pesar de las dificultades e incertidumbres, Ruth permaneció fiel a Noemí, y a través de una serie de eventos providenciales, conoció a Booz, un pariente rico que se convirtió en su redentor. En Ruth, capítulo 4, versículo 13, leemos: Así que Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y cuando se unió a ella, Jehová le dio que concibiera, y dio a luz un hijo. Este matrimonio no solo restauró la vida de Ruth, sino que también trajo alegría y renovación a la vida de Noemí. La línea de Ruth y Booz es especialmente significativa porque de ellos vino el rey David, y posteriormente, el mismo Jesucristo. Otro ejemplo es el de Job, un hombre justo que pasó por sufrimientos inimaginables, incluyendo la pérdida de sus hijos, riquezas y salud. A pesar de sus pruebas, Job permaneció fiel a Dios. Al final de su historia, Dios restauró su vida de manera abundante, dándole el doble de todo lo que había perdido. En Job, capítulo 42, versículo 10, leemos: Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Este ejemplo nos enseña que, incluso en las horas más oscuras, Dios puede transformar nuestras pérdidas en bendiciones y restaurar nuestras vidas de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. La fe es el elemento central en la restauración de un matrimonio. Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos dice: Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos permite creer en el poder de Dios para restaurar nuestros matrimonios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. En Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesús nos da una promesa poderosa: Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Esta es una garantía de que Dios responde a las oraciones de aquellos que confían en Él. Cuando oramos con fe, podemos estar seguros de que Dios está escuchando y que Él obrará a nuestro favor, de acuerdo con su voluntad perfecta. También en Romanos, capítulo 10, versículo 17, Pablo nos recuerda que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Por lo tanto, para fortalecer nuestra fe, es esencial que meditemos en las Escrituras y nos aferremos a las promesas de Dios. Cuanto más llenemos nuestras mentes y corazones con la palabra de Dios, más crecerá nuestra fe, y estaremos más preparados para ver la obra restauradora de Dios en nuestros matrimonios. El amor es el fundamento de toda relación saludable, y es especialmente crucial en la restauración de un matrimonio. En 1 Corintios, capítulo 13, Pablo describe el amor de manera sublime, diciendo que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13, 4-7. Este amor, que refleja el carácter de Dios, es el que debe guiar nuestras acciones y actitudes en nuestros matrimonios. La Biblia está llena de historias de restauración y redención, y una de las más conmovedoras es la historia de Ruth y Noemí. Después de la muerte de sus esposos, Noemí y sus nueras, Ruth y Orfa, enfrentaron una elección difícil. Noemí, amargada por la pérdida, animó a sus nueras a regresar a sus familias en Moab, pero Ruth, en un acto de lealtad y amor inquebrantable, decidió quedarse al lado de Noemí. En Ruth, capítulo 1, versículo 16, declara: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Esta decisión llevó a Ruth a Belén, donde, a través de la providencia divina, conoció a Booz, un pariente redentor. Booz, conmovido por la fidelidad y la virtud de Ruth, asumió la responsabilidad de casarse con ella,
asegurando así la continuidad de la línea de Noemí y la restauración de su familia. El nacimiento de Obed, hijo de Rut y Booz, no solo trajo alegría a la familia, sino que también insertó a Rut en la genealogía mesiánica, siendo ella una de las ancestras del rey David, y posteriormente, de Jesucristo, Rut 4, 17-22. Otra narrativa poderosa de restauración es la historia de Job. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios y extremadamente bendecido en todas las áreas de su vida. Sin embargo, en un corto periodo de tiempo, lo perdió todo: sus hijos, su riqueza, su salud. A pesar de todo, Job mantuvo su fe en Dios, aunque expresó una profunda angustia y cuestionó la razón de su sufrimiento. En medio de sus pruebas, los amigos de Job intentaron convencerlo de que estaba sufriendo como resultado de algún pecado oculto, pero Job persistió en su integridad. Al final, Dios intervino, restaurando a Job el doble de todo lo que había perdido. En Job, capítulo 42, versículo 10, leemos: «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». La historia de Job nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la fe y la confianza en Dios, incluso en los momentos más oscuros. En todos los ejemplos bíblicos de restauración, la oración desempeña un papel central. La oración es el medio por el cual nos conectamos con Dios. Expresamos nuestras necesidades, temores, esperanzas y fe. En Santiago, capítulo 5, versículo 16, se nos anima a confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo subraya el poder de la oración intercesora, especialmente relevante para aquellos que están orando por la restauración de sus matrimonios. La oración no es solo una petición de ayuda en tiempos de necesidad, sino también una declaración de confianza en la soberanía de Dios. Cuando oramos, reconocemos que dependemos de Dios y que solo Él puede transformar situaciones imposibles. En Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesús nos enseña: «Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». Esta es una promesa poderosa que nos asegura que nuestras oraciones son escuchadas y que Dios responde de acuerdo con su perfecta voluntad. Jesucristo es nuestro supremo ejemplo de intercesión. Durante su ministerio terrenal, Jesús a menudo se retiraba para orar, buscando comunión con el Padre e intercediendo por sus discípulos y por todos los que vendrían a creer en Él. En Juan, capítulo 17, encontramos la oración sacerdotal de Jesús, donde Él intercede no solo por sus discípulos, sino también por todos aquellos que, a lo largo de los siglos, creerían en su mensaje. En el jardín de Getsemaní, poco antes de su crucifixión, Jesús oró con intensidad, sometiéndose a la voluntad del Padre: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 10:42. Esta oración es un poderoso ejemplo de sumisión total a la voluntad de Dios, incluso en medio de la mayor angustia. Es un recordatorio de que, en nuestras propias luchas, debemos confiar en Dios y buscar su voluntad por encima de todo. Así como Jesús intercedió por nosotros, somos llamados a interceder unos por otros. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, Pablo exhorta: «Exhorto ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres». Cuando oramos por la restauración de nuestros matrimonios, no solo estamos buscando la intervención de Dios en nuestras vidas, sino que también estamos alineando nuestros corazones con la voluntad divina. A lo largo de las Escrituras, encontramos varios ejemplos de matrimonios que fueron restaurados por la gracia y el poder de Dios. Uno de esos ejemplos es el de Isaac y Rebeca. En Génesis, capítulo 24, vemos cómo Dios guió providencialmente al siervo de Abraham para encontrar a Rebeca, una mujer de gran fe y carácter, para ser la esposa de Isaac. Sin embargo, como muchos matrimonios, Isaac y Rebeca enfrentaron desafíos, incluida la infertilidad, que fue una fuente de gran angustia para ellos. Pero, como en otros casos en la Biblia, Dios respondió a la oración de Isaac, y Rebeca concibió gemelos, Esaú y Jacob. En Génesis, capítulo 25, versículo 21, leemos: «Y oró Isaac a Jehová por su mujer,
que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Este versículo nos enseña que cuando oramos con fe y persistencia, Dios escucha y responde de acuerdo con su plan perfecto. Otro ejemplo significativo es el de David y Mical. Mical, hija de Saúl, fue dada a David en matrimonio, pero su relación estuvo marcada por dificultades y separaciones. En 1 Samuel, capítulo 19, vemos a Mical ayudando a David a escapar de la ira de su padre Saúl, mostrando su lealtad y amor por él. Sin embargo, debido a las circunstancias políticas y personales, Mical fue separada de David y entregada a otro hombre. A pesar de las adversidades, David no renunció a su matrimonio con Mical. En 2 Samuel, capítulo 3, versículo 14, David exigió que Mical le fuera devuelta como esposa. Aunque su relación enfrentó muchos desafíos, la determinación de David de restaurar su matrimonio con Mical nos muestra la importancia de luchar por lo que Dios ha unido. El perdón es uno de los pilares fundamentales para la restauración de cualquier relación, especialmente en el matrimonio. Jesús enfatizó repetidamente la importancia del perdón en sus enseñanzas. En Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22, Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano, y Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta enseñanza nos muestra que el perdón debe ser ilimitado, una práctica continua en nuestras vidas. La falta de perdón puede ser un obstáculo significativo para la restauración de un matrimonio. El resentimiento, el dolor y la amargura pueden envenenar una relación e impedir que el amor florezca. Sin embargo, cuando elegimos perdonar, liberamos el poder sanador de Dios en nuestros corazones y en nuestro matrimonio. En Colosenses, capítulo 3, versículo 13, Pablo nos instruye: soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón no significa que olvidamos o ignoramos las ofensas, sino que elegimos liberar la deuda emocional que tenemos contra el otro, tal como Dios hizo con nosotros. Jesús, en Lucas, capítulo 23, versículo 34, mientras estaba en la cruz, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Jesús fue capaz de perdonar a aquellos que lo crucificaron, también estamos llamados a perdonar a quienes nos han herido, incluidos nuestros cónyuges.